3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. El Constituyente, canción con que agradezco a mi pueblo que me ungió con sus votos, me coronó de constituyente. Cuando era niño trabajaba en casa de los ricos, comiendo sobritas que dejaban mis patrones. Sí, era yo. Cuando era niño trabajaba en casa de los ricos, comiendo sobritas que dejaban mis patrones. Bien, mis hermanos son. Lavaba ropa, también las planchaba, las remendaba, también cocinaba, lustraba pisos, también fui niñero y me regalaban las pocipatadas. Lavaba ropa, también las planchaba, las remendaba, también cocinaba, lustraba pisos, también fui niñero y me regalaban las pocipatadas. Con cariño y amor para mi querido, como un perrito abandonado, dormí en las calles muchas veces de hambre sin que nadie me comprenda. Como un perrito abandonado, dormí en las calles muchas veces de hambre sin que nadie me comprenda. En la vida del pobre, cual pajarito triste huerfanito, mi Dios bendito bendijo mi trino, y así trinando pasaron mis años hasta elevarme de constituyente. Cual pajarito triste huerfanito, mi Dios bendito bendijo mi trino, y así trinando pasaron mis años hasta elevarme de constituyente. Gracias pueblo, gracias. En la asamblea constituyente he alternando con gran honor con los políticos de renombre que representan a la nación. Pero entre tantos que conocí, debo expresarme con claridad. Hay quienes dicen conocer mucho y solo expresan fatalidad. Un fraterno saludo a todas y a todos en esta nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Esta obra musical es El Constituyente. Su cantautor, el jiguero de Huascarán, entre las selvas del Putumayo, el Guainía, el Baupés. También se hizo presente la Asamblea Nacional Constituyente. También se activó la esperanza de nuestro pueblo en todas las regiones de nuestro país. Y esa es la voz que traemos para hoy. En esta continuidad, en la ruta que iniciamos en los programas anteriores, que nos llevan por el camino de la constitucionalidad, buscando la justicia, la paz, la equidad. Hoy continuamos con dos invitados de lujo. Terminaremos conociendo los primeros artículos de nuestra Constitución en la voz del ex magistrado Armando Novoa García y sus explicaciones. Y asimismo tendremos ocasión de escuchar del noveno artículo de esa Constitución en adelante al doctor Camilo González Pozo, ex ministro de Estado, específicamente el ministro de la Salud, negociador en los procesos de paz y también articulador de la Asamblea Nacional Constituyente y el paso a lo que actualmente es la Constitución Política Colombiana. Desde su condición de ingeniero, educador, tratadista, un gran humanista, economista y experto en procesos de paz. Casualmente en este momento, presidente del Instituto
de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Bienvenidas y bienvenidos. Acción Ciudadana. En nuestros programas anteriores de Acción Ciudadana hemos traído audios con la memoria histórica que nos permite reconstruir los antecedentes que dieron origen a la Asamblea Nacional Constituyente como una respuesta de las y los colombianos para poner fin a un desencadenamiento de violencia y de la locura desatada por el narcotráfico y el terrorismo. Enseguida vamos a escuchar una parte de la violencia en contra de los medios de comunicación. Una serie de periodistas fueron asesinados y el símbolo es el ataque directo a dos medios de comunicación tradicionales de nuestro país. De una parte, el 2 de septiembre de 1989, un terrible atentado contra las instalaciones de El Espectador. Y posteriormente, el 19 de octubre del mismo año, otro atentado similar contra el diario Vanguardia Liberal. Les dejo con el documental. En el tercer piso se improvisaron estas carpas que hacen las veces de oficina. Al frente del periódico, un cargador no ha interrumpido sus labores y en la remoción de escombros dejó ver el hueco de 250 por 250 que causó la explosión. 22 edificaciones más de sus alrededores resultaron afectadas. El invitado del día. Nuestro invitado del día sigue siendo el doctor Armando Noboa García, un historiador, un hombre que hizo posible el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue presidente del conocido Congresito o Comisión Especial Legislativa, que fue el tránsito de la Asamblea Nacional Constituyente a la nueva Constitución Política de nuestro país, que fue estrenada en el Congreso de la República en su nueva edición, permítame el término, en 1991. Ya por elección popular, los representantes a la Cámara y los senadores tuvieron la posibilidad de legislar en el marco de nuestra actual Constitución Política de Colombia. Entonces, con el doctor Armando Noboa continuamos con el artículo 5º y su explicación de esa magnífica Constitución Política de nuestro país. Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Sí, el artículo 5 de la Constitución señala que el Estado reconoce los derechos inalienables de las personas sin discriminación alguna y ampara a la familia como una institución básica de la sociedad. ¿Esto qué significa? Significa que las autoridades deben velar por la primacía de los derechos inalienables de las personas y propender por la protección a la familia. Seguramente más adelante se tocará el tema de la familia, tema también muy discutido en la sociedad moderna, porque según algunas corrientes del derecho público vigente, el único modelo de familia no es la familia hombre-mujer o la familia monoparental, que es la que tradicionalmente conocemos
en la historia moderna. El Estado debe ser garante de la vigencia de los derechos de las personas y proteger la existencia de la familia como una institución básica de la sociedad, de tal suerte que las autoridades deben propender por la realización de esas dos premisas que están contempladas allí: proteger derechos y garantizar la familia como institución básica de la sociedad. Ahora continuamos con el artículo 6 de nuestra Constitución, con la explicación del exmagistrado doctor Armando Novoa García. Artículo 6. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Regla muy importante de las sociedades democráticas. Esa disposición establece un principio de responsabilidad inversa. ¿Qué significa esto? Significa que los ciudadanos pueden hacer todo aquello que la Constitución y la ley no prohíban de manera expresa. Prevalece aquí el principio de libertad. En cambio, los servidores públicos, los representantes del Estado, solamente pueden hacer lo que la Constitución y la ley les permitan hacer de manera expresa. De tal manera que si un servidor público adopta conductas o acciones no previstas, no autorizadas, no contempladas de manera expresa por la ley, ese servidor público incurre en una conducta de extralimitación de funciones y puede ser juzgado y sancionado por las autoridades competentes para el efecto. De suerte que hay un deber general de obediencia al derecho. Los ciudadanos pueden actuar libremente siempre que con sus conductas no violen los derechos de los demás, pero solamente les está prohibido lo que la ley expresamente les prohíba. En cambio, los servidores públicos, la ecuación es exactamente al revés. Los servidores públicos solamente pueden realizar aquellas gestiones que estén contempladas de manera expresa en el texto de la Constitución y la ley. Y si no acatan ese mandato o esa previsión, se hacen responsables por la extralimitación de funciones en el ejercicio de sus cargos. Ahora escuchemos el artículo 7 de nuestra Constitución Política. Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. A diferencia de la Constitución de 1886, que propugnaba por un Estado con una sola religión, una sola raza, una sola cultura dominante, en el artículo 7 se reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, de tal manera que esa disposición
establece que los conflictos que se susciten por diversidades étnicas o culturales o por creencias religiosas deben resolverse a partir del reconocimiento de que la Constitución protege la diversidad cultural y la diversidad étnica y religiosa, de tal suerte que no puede proscribirse que determinadas personas profesen cierto culto religioso, o que se discrimine a los indígenas o a los afrocolombianos por el color de su piel o por su procedencia geográfica o étnica, porque en ese artículo 7º de la Carta Fundamental se establece que el Estado debe proteger la riqueza y la diversidad de esas expresiones existentes en nuestra sociedad en materia de trabajo, de cultura o de creencias religiosas. Nadie puede ser discriminado, visto por otro lado, en razón a sus creencias religiosas, al color de su piel o a sus tradiciones culturales. Allí también podríamos tener como principio legislativo las acciones afirmativas, el reconocimiento de la diferencia, por ejemplo, de las personas con discapacidad. Claro que sí, porque como se verá más adelante, el artículo 13 de la Constitución establece que que establece una regla general del principio de igualdad, y se señala que todas las personas gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación de raza, de sexo, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión pública y filosófica. Y lo que es más importante es que ese mismo artículo 13, que consagra el principio y el derecho a la igualdad y proscribe el tratamiento discriminatorio o desigual, señala que el Estado tiene la obligación de proteger a todas aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en situación de debilidad manifiesta, y sanciona los abusos y maltratos que contra esas comunidades o grupos se cometan. Entonces aquí cabe las personas que con limitaciones físicas o sensoriales sean discriminadas por esa sola circunstancia. La Constitución proscribe ese tipo de conductas, la sanciona ejemplarmente y el ciudadano afectado puede invocar y alegar la protección de sus derechos para que de esa manera no se incurren tratamientos inequitativos o discriminatorios contra determinados grupos culturales, étnicos, religiosos o de cualquier otro tipo que sea motivo o dé lugar a un trato segmentado o de discriminación. Aquí encontramos un aspecto que ustedes, los juristas, los abogados, hablan de la unidad de materia. La Constitución se entrelaza, se entreteje. Absolutamente todos sus artículos van correlacionados y van en una línea secuencial, y por eso ya llegaremos a ese artículo 13 que el doctor Armando Novoa nos está adelantando. Por lo pronto, vayamos al artículo 8º de nuestra Constitución. Artículo 8º. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Señalemos
que en consonancia con el artículo 7º, el artículo 8º impone como un deber del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Este artículo sí que es importante en el momento actual, porque la Corte Constitucional y las altas cortes, los jueces han venido hablando de reconocer los derechos a la naturaleza. El río, como los ríos o las afluentes hídricas, como un sujeto de especial protección por parte del Estado, los páramos, la riqueza ecológica, la biodiversidad. Dice los pronunciamientos de las Cortes son nuevos sujetos de derechos, para significar con eso que las políticas del Estado tienen que estar encaminadas a garantizar la protección de esas riquezas culturales y naturales de la nación. Muy bien, doctor, agradeciéndole infinitamente por su voluntad, por su entrega, su dedicación, no solamente hoy, sino a lo largo de su vida, desde que nuestro país cuenta con su magnífico aporte desde el derecho a crear más equidad, más justicia, y hoy muy particularmente nuestra audiencia constituida por personas con discapacidad, profesionales que trabajan en el Instituto Nacional para Ciegos y otra serie de personas que estamos invitando a través de las redes para que se unan a este magnífico ejercicio de pedagogía, ejercicio de empoderamiento de nuestro principal patrimonio social, como lo es la Constitución Política de Colombia. Entonces, reitero mi gratitud y ojalá podamos contar con su presencia en el próximo programa para darle seguimiento, avanzar en el reconocimiento de nuestra Constitución y gracias a usted degustar, poder desglosar y así en una forma tan sencilla poder entender el por qué debemos abrazar, amar a nuestra Constitución, defenderla y promulgarla, propiciarla en todos los escenarios para que cada vez las colombianas y los colombianos nos sintamos cada vez más orgullosos de su existencia. Muchísimas gracias, doctor Novoa. Gracias a ustedes por la invitación. Le deseo muchos éxitos en los programas siguientes. Por supuesto, estaré muy atento a nuevas posibilidades para continuar comentando el texto de la Constitución de 1991. En la segunda parte de este encuentro de Acción Ciudadana, continuamos esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad, con el doctor Camilo González Pozo, quien de una manera didáctica, sencilla, práctica, en una aplicación a nuestra cotidianidad, nos sigue dando elementos para que cada vez nos comprometamos, defendamos, amemos a esa Constitución que es el máximo legado y el mayor patrimonio de nuestra ciudadanía, la mayor riqueza de nuestra colombianidad. Ya regresamos. El Constituyente, canción con que agradezco a mi pueblo que me ungió con sus votos, me coronó de constituyente. Cuando era niño trabajaba en casa de los ricos, comiendo sobritas que dejaban mis patrones. Si era yo. Cuando era niño trabajaba en casa de los ricos, comiendo sobritas que dejaban mis patrones. Que mis hermanos son. Lavaba ropa, también las
pueblito abandonado, dormí en las calles muchas veces de hambre sin que nadie me comprenda. La vida del pobre. Cual pajarito triste huerfanito, mi Dios bendito bendijo mi trino, y así trinando pasaron mis años hasta elevarme de constituyente. Cual pajarito triste huerfanito, mi Dios bendito bendijo mi trino, y así trinando pasaron mis años hasta elevarme de constituyente. Gracias, pueblo, gracias. En la asamblea constituyente he alternando con gran honor con los políticos de renombre que representan a la nación. Pero entre tantos que conocí, debo expresarme con claridad. Hay quienes dicen conocer mucho y solo expresan fatalidad. Ahora tú. Arrastradito, arrastradito. Tres, dos, uno, al aire. Acción Ciudadana. El constituyente. Canción con que agradezco a mi pueblo que me ungió con sus votos, me coronó de constituyente. En esta segunda parte de Acción Ciudadana, con el doctor Camilo González Pozo, continuaremos en la ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad, ampliando la información sobre los artículos de nuestra Constitución política y apropiándonos para el empoderamiento y defensa de nuestros derechos. Continuamos. El invitado del día. Continuamos en esta ruta por la paz, la construcción de procesos participativos y mejor empoderamiento de nuestra comunidad. En esta ruta que hemos llamado la Ruta Constitucional por la Paz, la Justicia y la Equidad. Y hoy nos complace tener uno de los artífices de este proceso que es hoy la Constitución Política de Colombia, donde hemos enfatizado que han participado las distintas vertientes ideológicas, todas y todos interesados en precisamente crear unas nuevas condiciones para nuestra colombianidad. Y en su condición de ingeniero ha practicado esa ingeniería en los procesos de paz y en los procesos de concertación, economista, politólogo y con un amplio recorrido en toda la construcción de paz ahora desde el Instituto para la Paz y Estudios para el Desarrollo, INDEPAZ. Se trata del doctor Camilo González Pozo, exministro de Salud y sobre todo un humanista en todo el sentido de la palabra. Muy buenos días, doctor González Pozo. Sí, muy buenos días, un saludo para usted. Muy complacido de estar en este ejercicio democrático. Precisamente ese es el espíritu del programa Acción Ciudadana y de INSI Radio, dar elementos para fortalecer la democracia y la ciudadanía de nuestra comunidad. Recorremos también esa historia de Camilo González Pozo como educador, 20 años al servicio de la educación en Colombia y toda una vida, porque cada vez que tiene la posibilidad de apoyar y desde elementos prácticos dar orientación, y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Inicio, doctor Camilo, preguntándole sobre esos antecedentes que le llevaron a ser negociador en la Asamblea Nacional Constituyente y qué sucedió, cómo se dio ese proceso
para la reinserción y para la construcción de paz? Sí, pues, tengo pues la fortuna de haber estado muy cerca de todo el proceso de gestación y de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Este fue un proceso que surgió en un momento de mucha crisis en los años 80 en Colombia, en medio de violencias de todo tipo, y se planteó un movimiento por la Constituyente desde el año 85, que fue creciendo, que se cruzó con las movilizaciones juveniles, estudiantiles, pero también con el proceso de paz y de negociaciones con el M-19. Dentro de ese proceso, pues se dieron los diálogos de paz en el Congreso de la República con delegaciones pues, del gobierno, de la mesa directiva, de los partidos, del M-19, de todos los sectores, y allí se denunció en mayo del 89 la idea de trabajar por una constituyente para la paz. Eso se agigantó a finales del año 89 y luego cuajó en un gran movimiento de confluencia de este proceso de paz con las iniciativas juveniles universitarias en la séptima papeleta y luego en la papeleta que en mayo del 89 conjuntamente con las presidenciales se introdujo para que los colombianos votaran masivamente por la convocatoria a una asamblea constitucional, luego conformada en asamblea constituyente en virtud de la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En ese momento, como parte de las negociaciones con el M-19, asesor en ese proceso de Carlos Pizarro con Navarro y de la Grave y otros, me correspondió estar en la mesa de negociaciones para definir los lineamientos de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Se firmaron documentos y el documento final, que fue suscrito con presencia de delegados de todos los partidos, del presidente, de esas directivas, pues ya mi firma, incluso yo soy compromisario de los documentos que dieron lugar a la convocatoria, el marco, el número, la fecha, las reglas del juego, incluso un acuerdo político con una propuesta de articulado que finalmente la Corte dijo que no era pertinente. Pero con eso se convocó. Esto quiero mencionar para decir que el proceso para la constituyente fue parte de un proceso de paz y un proceso de emergencia y de levantamiento democrático contra la violencia en Colombia desde la juventud. Fueron esas dos vertientes, con una decisión institucional desde el propio gobierno de superar las crisis que se estaban dándole cabida a la convocatoria de la constituyente. Y por eso fue que se firmaron todos estos documentos, de los cuales tuve oportunidad de participar como negociador y luego como ministro de la Alianza Democrática M-19, el nuevo partido que se formó después de la dejación de armas del M-19. Hubo una participación del gobierno y desde el propio gobierno entonces tuve la oportunidad de hacerle seguimiento al proceso de la constituyente. Es una constituyente para la paz, así se denominó, y una constitución para el Estado Social de Derecho, la paz y en Colombia. Creo que es una ruta muy importante que por eso tiene vigencia en la actualidad para todos los colombianos. Magnífico, doctor. En los anteriores programas hemos contado con la valiosa colaboración del doctor Armando Novoa García y la doctora Vera Grave. Iniciamos en el anterior programa el recuento de cada uno de los artículos de la Constitución como esa carta de navegación que nos lleva a un país mejor, y para eso en estos 30 años queremos enfatizar en cómo es el mejor, el máximo patrimonio social de esa ciudadanía precisamente, y hacemos una ruta visitando cada uno de los artículos, digámoslo así, como las diferentes estaciones. A lo largo de todos los programas de este año desarrollaremos ese ejercicio pedagógico. Entonces iniciamos con el artículo 9, que gracias a la voz de Luis Gabriel González Naranjo enseguida escuchamos, y posteriormente el doctor González Pozo nos hablará al respecto.
Artículo 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Bueno, este artículo 9 es muy importante porque es una reafirmación por parte de Colombia de principios y normas internacionales de relación entre los pueblos. El respeto a la autodeterminación de los pueblos es un principio fundamental. Además, es una base para la existencia de una comunidad de naciones. Ha sido consagrado en tratados y desde las Naciones Unidas se ha dado importancia a la autodeterminación, que tiene como correlato la no injerencia en los asuntos y la convivencia entre estados y naciones que tienen diferentes conformaciones, perfiles ideológicos y políticos, y que define por lo tanto una manera de vivir en paz a pesar de las diferencias, a pesar de que existan monarquías en un lado o que eventualmente se den dictaduras en otro, pero que son los pueblos, los mismos pueblos, los que definen la suerte de su propio destino. La no injerencia, eso es un principio de la paz, también internacional, que las naciones se han dado, y con eso se ha conformado el derecho internacional que es aceptado por Colombia. Y también, yo creo que es muy importante la integración latinoamericana y del Caribe. Es uno de los grandes sueños, incluso de las proclamas y las herencias del libertador Simón Bolívar, que siempre habló de la necesidad de esta patria grande de Latinoamérica y del Caribe, como una comunidad de pueblos con grandes identidades, con historias comunes, con problemáticas similares, y que se merecen la integración, por supuesto, incluso pasos mucho más avanzados en la idea de conformar pues toda una región latinoamericana y una solidaridad de pueblos en el subcontinente. Ahora continuamos con la lectura y explicación del artículo 10. Artículo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. El artículo 10 es muy importante, por supuesto, en la medida en que, por un lado, pues reconoce al castellano como idioma oficial, pero por otro lado, yo creo que también es la idea de entender que la conformación de la nacionalidad colombiana y la configuración del Estado colombiano es sobre la base de la confluencia y la existencia y la interrelación de muchos pueblos. Tenemos lenguas y dialectos de pueblos étnicos, que es parte de la riqueza cultural, de la riqueza de cosmovisiones, de sabidurías en nuestro país. Creo que es uno de los legados más importantes que se consagran en la Constitución en este artículo, y que le da unos derechos fundamentales a los grupos étnicos en Colombia, también el derecho a que tengan su propia enseñanza, que se fortalezca su carácter bilingüe. También yo creo que son principios constitutivos muy importantes de los derechos en Colombia, tanto para los hispanoparlantes, digámoslo así, como para quienes defienden su identidad como pueblos étnicos, haciendo de sus lenguas parte de sus planes de vida y de sus condiciones de existencia. El artículo 11 continúa esta ruta que, gracias al doctor Camilo González Pozo, estamos recorriendo con nuestros oyentes
para empoderarnos y avanzar juntos en la ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad. Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Tiene una vigencia extraordinaria este artículo 11 sobre el derecho a la vida. Imaginen en una situación como la de Colombia, con que la Constitución del 91 ha tratado de darle respuesta a una historia de violencias, de décadas de conflictividades armadas y intolerancias que han banalizado el derecho a la vida y que por lo tanto llevan a que como derecho fundamental, como el primer derecho fundamental, se consagre en la Asamblea Constituyente en 1991 el derecho a la vida como un derecho inviolable. Es algo que tenemos que recordar todos los días y sobre todo practicar, porque pues no se superan los ciclos de violencia en Colombia y el irrespeto por la vida. Hay una facilidad de la agresión de múltiples formas, desde sectores que creen que mediante las armas pueden acumular poderes y riquezas y que han hecho de eso una práctica recurrente, endémica en Colombia, de modo que tiene una vigencia fundamental y que se manifiesta en todos los momentos de la vida cotidiana de Colombia. Y lo mismo la negativa como pacto de sociedad a la pena de muerte. Esa negativa es un hecho institucional, legal, constitucional. No habrá pena de muerte en Colombia. Desafortunadamente, en Colombia hay formas de hacerle el quite a la Constitución. Por un lado, cuando se confunde la lucha contra objetivos llamados de alto valor con la autorización para disparar a matar. Y por otro lado, con ya unas prácticas de hecho de utilizar el sicariato, el asesinato para resolver conflictos en los territorios por recursos. De modo que son principios fundamentales que tienen que ser recordados todos los días, aquí en todas las familias, en los centros de estudio, en los centros de trabajo. Creo que todos los días tendremos que hacer una convocatoria a una cultura de la vida y invocando este derecho fundamental que consagra la Constitución Política de Colombia. El artículo 12 continúa en la explicación brillante y sosegada, muy consciente y de experiencia que tiene el doctor Camilo González. Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De nuevo, el derecho a la vida está íntimamente relacionado con el rechazo a prácticas que atentan precisamente contra el ser, contra la existencia de la persona humana, contra su dignidad. Y dentro de esas prácticas que proscribe la Constitución está, por supuesto, la práctica de la desaparición forzada o de la tortura, que en Colombia pues, no es un enunciado que simplemente vuelve y plasma lo que está en tratados internacionales. Por supuesto que hay tratados internacionales que obligan a Colombia desde tiempo atrás y que ahora, después del 91, se han reafirmado o se han formalizado en relación a la desaparición forzada y la tortura. Pero la importancia de que esto esté en la Constitución es porque desafortunadamente ha tenido una presencia perversa en Colombia la desaparición forzada y la tortura. Son decenas de miles de personas que han sido victimizadas con la desaparición forzada y sus familias, lo mismo que la tortura. Entonces eso incluso es muy importante que se consagre en la Constitución y se convierta también en un programa de acción. Programa de acción no solamente para que se proscriba toda práctica de desaparición y tortura, sino para que se haga un esclarecimiento de la verdad de unas historias trágicas en Colombia, donde tenemos precisamente la presencia de estas violaciones de derechos fundamentales.
la coyuntura de los 6.402 muertos en lo que llamábamos los falsos positivos, que no deben existir en la República Colombiana, en ninguna parte del mundo. Sí, en ese caso se dio una situación donde combinó varias violaciones de derechos fundamentales, porque por un lado está las personas que son con engaño reclutadas y que por lo tanto allá hay una coerción, ¿no? Y luego de eso ejecución, y en la medida en que se ocultan sus cuerpos, estas personas se mantienen como NNs en condición de desaparecidas para sus familiares. Es decir, hay una combinación de crímenes de lesa humanidad. Ahora damos paso a uno de los artículos que forman parte de nuestro reconocimiento, de nuestra existencia para la República de Colombia por primera vez. Los 4 artículos 13, 47, 54 y 68, donde se reconoce la existencia de la población de personas con discapacidad, y este artículo nos habla de que somos un grupo de especial protección por parte del Estado. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Y creo que está directamente relacionado con un principio de igualdad y, por supuesto, de especial protección. Creo que la Constitución de Colombia en esto es muy afirmativa, ¿no? Que las personas que tienen limitaciones para el ejercicio de su vida cotidiana tienen que tener un reconocimiento de derechos y una protección en su salud, en su dignidad. Esto tiene implicaciones de todo tipo, implicaciones en el ordenamiento urbano, en la arquitectura inmobiliaria, en los derechos especiales para el acceso a la educación y a la salud, en el reconocimiento de la dignidad humana. Son asuntos fundamentales y que se deben expresar en políticas públicas, en programas, en recursos, de manera recurrente, sin que esto sea considerado ni como una acción de favores, ni de caridad, ni como un gesto humanitario. Es el reconocimiento de derechos y el reconocimiento de la dignidad, de la capacidad y del aporte que en condiciones de igualdad pueden hacer las personas que por alguna manera tienen limitaciones en su actividad física. Continuamos este recorrido por la ruta constitucional, por la paz, la justicia y la equidad, y de la mano de uno de los mejores pilotos que nos lleva por cada una de estas estaciones. Continuamos en la estación número 14, y permítame en ese símil, el artículo 13 de nuestra Carta Magna, gracias al conocimiento y voluntad, humanismo del doctor Camilo González Pozo. Artículo 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Este artículo está íntimamente relacionado con la ciudadanía, con el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas. Yo creo que es fundamental para el ejercicio de la democracia, pero también para el desarrollo de la vida económica y social de las personas. Es una obligación del Estado, de las autoridades y del conjunto de la sociedad, el de tratar a las personas como ciudadanos plenos de derechos, que son sujetos de derechos,
y por lo tanto no se trata solamente de una situación de hecho, es decir, que en la medida en que es fundamental, en la medida en que son personas, tienen el reconocimiento de su dignidad y tienen el reconocimiento de la igualdad ante la ley, pero aparte de eso hay la demanda y el reconocimiento de un derecho fundamental a la ciudadanía, a la personalidad jurídica, y por lo tanto es un hecho institucional también para todas las personas en la República de Colombia. Acción Ciudadana. Estamos, gracias al doctor Camilo González Pozo, recorriendo cada uno de los artículos de nuestra Constitución y conociéndola en su magnitud para quererla, para abrazarla, para defenderla y para apropiarnos, empoderarnos gracias a este documento, tal vez el más importante en la historia de nuestro país, por lo menos en la historia reciente. Marca el destino, la ruta de las colombianas y los colombianos. Seguimos con el artículo 15 de nuestra Constitución. Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos, se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libro de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Derecho fundamental a la intimidad. Yo creo que es fundamental esto en la medida en que tiene que haber un respeto, particularmente desde el Estado, ¿no? Porque precisamente aquí se hace referencia a temas que son muy sensibles, como por ejemplo lo que tiene que ver con que es inviolable la comunicación y la correspondencia, que no se puede chuzar y hacer intercepciones a la gente de manera arbitraria, sin una justificación de un procedimiento judicial, de manera clandestina, o que llaman los perfilamientos que han sido denunciados en muchas ocasiones en nuestro país, desafortunadamente, de gente inescrupulosa o de patrones de comportamiento en acciones de entidades que deberían sujetarse a la Constitución y que entonces hacen lo que llaman labores de inteligencia ilegal, que son labores donde interceptan correspondencia, donde le vigilan la familia, hacen hasta la basura de las personas, van y las investigan sin ningún tipo de consideración de derecho, para hacer persecución, para reprimir opositores, contradictores. Esas son prácticas que están de manera expresa prohibidas por la Constitución Política de Colombia y que desafortunadamente se practican. Lo mismo que tiene que ver con lo que tiene que ver con archivos, ¿no? Con todo lo que es el acceso a archivos en los cuales se registran datos de las personas, ¿no? Que por supuesto hay una serie de cláusulas y disposiciones de reserva cuando se trata de asuntos de seguridad nacional, y eso está claramente especificado. Pero este artículo 15 de la Constitución precisamente es una protección de los derechos de las personas frente al manejo de archivos con propósitos no legales de represión y de persecución a las personas. Entonces es algo que tiene, como todos los artículos de este capítulo de derechos fundamentales, tiene una vigencia extraordinaria en nuestro país y que debería ser un motivo de reflexión para que
pues ahora que estamos hablando de la verdad, estamos hablando del esclarecimiento, de la justicia, estos temas se manejen con todo rigor y la libertad de acceso a los archivos sea practicada y no se atraviesen una serie de mecanismos para impedir que se garanticen derechos y obre la justicia. En estos días, casualmente, como hecho coyuntural, ha sido noticia que ha solicitado libertad María Pilar Hurtado, es directora del DAS. Historia superada seguramente, ojalá, aunque hace poco también se habló del perfilamiento de una serie de connotados artistas, actores de la ciudadanía, dirigentes políticos, periodistas. Esperamos que esto termine y que esa práctica cada vez esté más por fuera de las costumbres de las instituciones del gobierno nacional o de los estamentos públicos que precisamente deben preservar esa constitución que el doctor Camilo González Pozo nos está enseñando. Seguimos en el artículo 16. Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Muy importante, ¿no? Lo que tiene que ver con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Aquí hay unos debates actuales muy vigentes que tienen que ver con este tema. Algunos de ellos, los más sonados, no quiere decir que sean los más importantes, pero que están siendo discutidos en este periodo, tienen que ver con el tema de el uso adulto de ciertas sustancias psicoactivas. Eso es algo que se discute en el mundo. Es decir, una persona, hasta dónde llega la atribución del Estado para intervenir en la decisión de una persona de hacer algo que lo pone en riesgo, que puede afectar su salud. Y allí hay una frontera, una cosa tiene que ver con las decisiones individuales, que la persona puede incluso asumir un riesgo o que puede tener el peligro de que afecte la salud, y aquellas decisiones individuales que tienen implicaciones en las garantías de derechos, en la integridad y el derecho a la vida y demás derechos de los demás. Por eso, esta es una primera consideración. Allí hay toda una discusión. Lo mismo, se han hecho discusiones, está muy relacionado con otras decisiones, incluso vinculadas a la objeción de conciencia y a la objeción cultural. La objeción de conciencia como un principio individual, derecho individual, y la objeción cultural como un principio colectivo, sobre todo para los pueblos étnicos. Entonces es algo, digamos, del ideario liberal muy importante, de gran actualidad, hasta dónde va el derecho del individuo y hasta dónde puede interferir el Estado, sin que eso se convierta en una forma de incursión indebida en el desarrollo de la personalidad de los individuos, de los hombres, de las mujeres. La elección de la sexualidad, ese es otro de los puntos. La gente alrededor de estos temas hay grandes debates. Afortunadamente en Colombia hay sentencias de las cortes y viene desarrollándose alrededor de esto todo un acervo doctrinario y un reconocimiento de derechos, pero aquí también es la libre opción acerca de lo que son las inclinaciones sexuales de las personas, sin que eso se convierta en motivo de discriminación, de agresión o de desconocimiento de derechos. Y así podríamos mencionar otros capítulos muy importantes que muestran cómo estos derechos tales que están en la Constitución Política de Colombia no son enunciados abstractos, sino que se trata de derechos vitales relacionados con asuntos cotidianos, con prácticas que todos los días tenemos que tener en mente
y en la relación entre los individuos, los colectivos y el ámbito de competencias del Estado. Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos, a Henry Díaz, que lidera el equipo de INSI Radio, a Joshua Villamizar León, que desde su estudio Danke Production realiza y hace posible este encuentro semanal, y sobre todo a los doctores Armando Novoa, ex magistrado, gran constitucionalista, expresidente de lo que conocimos como el Congresito o Comisión Especial Legislativa, que fue la transición de la Asamblea Nacional Constituyente a el actual Congreso en su primer periodo del año 1991, estrenando nuestra nueva Constitución política. Y al doctor Camilo González Pozo, quien en su condición de negociador, de asesor del proceso de paz, también apoyó y negoció las conclusiones para que sean hoy una realidad los artículos de nuestra Constitución allá en el interior de la Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente fue ministro de Salud y ha tenido un recorrido por la paz. De hecho, en este momento, como presidente de Indepaz, sigue aportando a nuestra colombianidad, y ahora en Acción Ciudadana de INSI Radio nos brinda elementos para que sigamos amando nuestra Constitución, y para ello es importante conocerla y reconocerla. Por eso en cada uno de los artículos nos detenemos y escuchamos sus ampliaciones, su explicación, y continuaremos en nuestro próximo encuentro de Acción Ciudadana con este gran docente y este auténtico colombiano que ha hecho posible que hoy disfrutemos de nuestra Constitución Política de Colombia. Más adelante continuaremos con otros invitados, invitadas que han realizado en su historia de vida aportes a nuestra Constitución. Muchísimas gracias a todas y a todos. Me despido como siempre con un abrazo virtual pero lleno de calor humano. Hasta próxima ocasión. Chao, chao. También fui niñero y me regalaban lapos y patadas. Con cariño y amor para mí. 3, 2, 1. Al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI_radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.